Capítulo 2. Bandidos en bicicleta. Nadie piensa que te van a arrancar la alfombra mientras uno camina sobre ella. Los cambios no se anuncian. Mientras que el instinto y la intuición pueden proporcionarte señales de advertencia, poco pueden hacer para prepararte para el sentimiento de desarraigo que se siente después de que el destino ponga tu mundo al revés. Ira, confusión, tristeza y frustración. Todo mezclado dentro de ti, creciendo como una bola de nieve. Te lleva años asentar toda esa polvareda de emociones, mientras tenés que poner lo mejor de vos para poder ver a través de la tormenta. La separación de mis padres fue lo que se llama una separación de común acuerdo. No hubo peleas, malos comportamientos, no hubo abogados ni juzgados. Pero así y todo, me tomó años aceptar la situación y lidiar con ese dolor. Perdí parte de mí y tuve que reinventarme a mi tiempo. Aprendí muchas cosas, pero esas lecciones no me ayudaron después cuando mi otra familia, la única que tenía, se desintegró. Pude divisar las advertencias esa vez, cuando Guns N' Roses empezó a desmoronarse. Y aunque aquella vez fui yo el que me fui, volví a tener la misma sensación, la mezcla de sentimientos. Fue igualmente difícil volver a encontrar el camino de nuevo. La separación de mis padres fue un gran cambio para mí y yo también cambié. Internamente seguía siendo un buen chico, pero externamente me volví bastante problemático. Expresar las emociones sigue siendo una de mis debilidades, y lo que sentí en ese momento fue inenarrable, así que me dejé llevar por mis instintos, me volví violento y tuve problemas en el colegio. En casa, la promesa de mis padres acerca de tener 2 casas para vivir no hubiera cambiado nada de lo que estaba sucediendo. Casi no vi a mi padre durante el primer año que estuvieron separados, y cuando sí lo vi me parecía algo extraño, intenso. Como dije, el divorcio le afectó muchísimo, le costó mucho adaptarse a esa situación y para mí era muy duro verlo así. Estuvo un tiempo sin trabajar, no podía. Vivía precariamente y visitaba amigos. Cuando lo visitaba, salía con él y con sus amigos, tomaban vino tinto, hablaban de arte, de Picasso especialmente, el artista preferido de mi padre, y literatura. También íbamos a la biblioteca o al museo de arte, donde solíamos quedarnos a dibujar. Mi madre no tenía un lugar fijo. Trabajaba constantemente, viajaba bastante para poder mantenernos. Pasábamos mucho tiempo en la casa de mi abuela o la madre, que era nuestra salvadora cuando el dinero no alcanzaba. También pasaba bastante tiempo con mi tía y mis primos que vivían al sur de L.A. en una zona llamada South Central L.A. Su casa era ruidosa, llena de niños, había mucha energía. Nuestras visitas allí sirvieron para poner en orden la idea de tener una familia tomando en cuenta todo. Tenía el tiempo en mis manos y saqué ventaja de eso. Crecí demasiado rápido. A los 12 tuve sexo, empecé a tomar, a fumar, a drogarme, robé, me echaron del colegio, y en ocasiones hubiese terminado preso si no hubiese sido menor de edad. Actuaba de acuerdo con lo que sentía, tenía una vida intensa e inestable. Un rasgo importante de mi personalidad surgió en este periodo, el ahínco con el cual perseguí mis intereses. A los 12 mis gustos habían cambiado, de amar el dibujo a amar el bicicross. En 1977, las carreras de bicicross era el nuevo deporte extremo. También estaban de moda el surf y el skate. Ya tenía algunos corredores famosos como Stu Thompson y Scout Breithaupt. Había revistas como Bicycle Motocross Action y American Freestyler y se organizaban competiciones constantemente. Mi abuela me compró una Webco y quedé fascinado. Comencé a ganar carreras, y salí en algunas revistas como futuro corredor en la categoría de 13 y 14 años. Realmente me encantaba. Estaba preparado para competencias más grandes, y había conseguido sponsor. Pero algo faltaba. Sentía que, por alguna razón, el B Grande MX no me satisfacía del todo. La respuesta llegaría años más tarde. Después del colegio solía ir a una tienda de bicicletas,
y me sumé a un grupo que corría para una tienda llamada Spokes and Stuff, donde conocí a gran parte de mis viejos amigos, y otros trabajaban en SBIN en Santa Mónica. Éramos más o menos 10 chicos que recorríamos Hollywood todas las noches. Todos nosotros, excepto 2 hermanos, teníamos historias familiares similares. Uno encontraba consuelo en compañía de otro, ellos eran los únicos compañeros con los que podía contar habitualmente. Nos encontrábamos todas las tardes en Hollywood e íbamos desde Culver City hasta la Brea Tar Pits, ocupando las veredas como si fuesen carreteras. Saltábamos hacia cualquier pendiente que encontrásemos y sin importar si era medianoche o hora pico, siempre quitábamos del camino a los peatones. Solo éramos chicos traviesos en pequeñas bicicletas, pero si lo multiplicas por 10, consideras que pasábamos todos juntos por la vereda corriendo a máxima velocidad, éramos una fuerza para tener en cuenta. Nos subíamos a los bancos de las paradas del bus, muchas veces, cuando había gente sentada, también nos subíamos a las bocas de incendio, y competíamos constantemente para superar al otro. Éramos adolescentes desilusionados tratando de pasar un mal momento en nuestras vidas, lo pasamos saltando por las calles de Los Ángeles. Corríamos por un camino de tierra en Valley hasta Reseda, cerca del juzgado de menores. Esto estaba más o menos a 15 millas de Hollywood, que es una meta bastante ambiciosa. Solíamos atar las bicicletas a algún paragolpes en Laurel Canyon Boulevard. Para reducir el tiempo de viaje, veíamos pasar los autos como los asientos de una aerosilla, esperábamos un rato y después cada uno elegía un auto y volvíamos a la cima de la montaña. Mantener el equilibrio en una bicicleta, incluso una con un muy bajo centro de gravedad, mientras está amarrada a un auto que va a 30 o 40 millas por hora es emocionante, pero peligroso en un suelo normal. Ahora, intentar hacer eso en una montaña con curvas y contracurvas muy cerradas, cuesta arriba, como era Laurel Canyon, es totalmente diferente. Todavía me pregunto cómo es que nunca ninguno rodó por la montaña. Me sorprende más recordar que hacía este recorrido, subir y bajar de la montaña, sin tener frenos la mayoría de las veces. Ser el más joven del grupo para mí significaba que siempre tenía algo que demostrar a mis amigos cuando corríamos, y a juzgar por la cara que ponían luego de alguna de mis acrobacias, lo lograba. Pueden haber sido solo adolescentes, pero mis amigos no eran fáciles de cautivar. A decir verdad, éramos una pandilla de chicos difíciles, pequeños criminales. Uno de ellos era Danny McCracken. Tenía 16 años, era fuerte, callado, pesado, con él no se jodía. Una noche Danny y yo robamos una bicicleta con suspensión y mientras que él deliberadamente trataba de romper las horquillas, saltándoles encima, para divertir al resto, tropezó con el manubrio y se cortó la muñeca, fue un corte profundo. Vi venir el accidente y observé todo como en cámara lenta mientras que la sangre brotaba a chorros. Danny gritó "HHHH". Con dolor y todo, su voz era suave considerando que era del tamaño de Mike Tyson. A la mierda. Carajo. Danny se lastimó. Danny vivía a la vuelta de la esquina, así que 2 de nosotros lo acompañamos hasta la casa. Llegamos a la casa, tocamos el timbre, la madre abrió la puerta y miró la muñeca de Danny. Luego nos miró despreocupada, como descreyendo lo que había sucedido con su hijo. ¿Y qué carajo quieren que haga yo?, nos contestó, luego pegó un portazo. No sabíamos qué hacer, Danny estaba pálido y no sabíamos para qué lado estaba el hospital y la sangre seguía brotando. Bajamos a la calle y paramos el primer auto que pasó. Acerqué mi cara a la ventanilla y dije, «Hey, mi amigo se está desangrando, ¿nos llevas al hospital?» «Se va a morir», grité histérico. Por suerte la mujer que conducía era enfermera. Cargó a Danny en el asiento delantero y nosotros seguimos al auto en bicicleta. Cuando llegó al hospital no esperó un instante, la sangre le brotaba a chorros y lo hicieron pasar inmediatamente, mientras toda la gente miraba enfurecida.
Los doctores cosieron la herida, pero ese no es el final de la historia. Cuando salió del consultorio hacia la sala de espera donde estábamos nosotros, se le soltó uno de los puntos, la sangre brotó de tal manera que dejó manchas en el techo, lo que enloqueció y disgustó a los que estaban presentes. No es necesario decirlo, lo llevaron nuevamente al consultorio y suturaron por segunda vez la herida. Finalmente se solucionó el problema. Los únicos seres emocionalmente estables de la pandilla eran John y Mike. Los llamábamos los hermanos Cowabunga. Eran estables por varias razones. Vivían en Valley, una próspera zona suburbana, sus padres no estaban separados, tenían hermanas, y vivían todos juntos en una bella casa tradicional. Pero no eran los únicos hermanos del grupo, también estaban Jeff y Chris Griffin. Jeff trabajaba en SBIN y Chris era su hermano menor. Jeff era el más grande del grupo, tenía 18 años y un trabajo que tomaba en serio. John y Mike eran bastante parecidos en su forma de ser, no puedo decir lo mismo que Jeff y Chris. Chris siempre trataba de imitar a su hermano mayor y fallaba invariablemente. Tenían una hermana muy linda, muy atractiva, se llamaba Tracy. Ella se había teñido el cabello de color negro por el solo hecho que toda su familia era naturalmente rubia. Tracy tenía un aire gótico incluso antes que ese estilo estuviese de moda. También estaba Jonathan Batts. Era el más loco de todos nosotros, estaba realmente insano. Era capaz de hacer cualquier cosa sin importar lo que pudiera pasarle, ya sea lastimar su cuerpo o terminar preso. Yo tenía solo 12 años. Pero así y todo sabía bastante de música y gente como para que me pareciera extraño que Jonathan y su padre fueran fieles admiradores de Jethro Tull. Mejor dicho, adoraban a Jethro Tull. Me da pena decir esto, pero Jonathan no está más con nosotros, murió trágicamente de sobredosis después de haber pasado años tanto, como alcohólico empedernido como abanderado de Alcohólicos Anónimos. Habíamos perdido contacto hace tiempo, pero lo volví a ver en una reunión de AA a la que me ordenaron ir, para poner un poco las cosas en orden, luego de ser arrestado por una noche a finales de los 80. No lo podía creer, llegué a la reunión, escuché lo que hablaban y después de un rato me di cuenta que el moderador de la reunión, alguien tan partidario de la sobriedad como el teniente El Kilgore, el personaje de Robert Duvall en Apocalipsis Now, no era otro que Jonathan Batts. El tiempo es un gran catalizador para los cambios, nunca sabes dónde van a ir a parar dos almas gemelas, o dónde nos volveremos a ver. En ese momento, esos chicos y yo pasábamos muchas tardes en el colegio primario Laurel, haciendo uso del patio. Era un punto de encuentro, para andar en bicicleta o en skate, para juntarse a tomar alcohol o a fumar marihuana. El patio tenía 2 niveles conectados por largas rampas de cemento, pedían por favor ser utilizadas por ciclistas o skaters. Aprovechábamos todo. Desarmábamos las mesas de picnic y las usábamos de obstáculos que nos llevaban al otro nivel. No estoy orgulloso de haber destruido de a poco un edificio público, pero subir y bajar por las rampas, o saltar sobre los obstáculos, era muy emocionante, valía la pena. Nosotros éramos pequeños delincuentes, pero tipos creativos que iban a hacer cosas buenas, también se reunían ahí. Me acuerdo de Mike Balsari, más conocido como La Pulga, tocando la trompeta y los artistas vendiendo cuadros. Quizá no era el lugar perfecto, pero todos nos sentíamos orgullosos de la escena que habíamos creado. Desafortunadamente, los que pagaban las consecuencias eran los maestros y alumnos, que tenían que limpiar y acomodar todo el desorden. El director del colegio, torpemente, decidió tomar el toro por las astas, se sentó a esperarnos para enfrentarnos. Esto no terminó bien. Nos burlamos bastante de él, se puso loco y mis amigos y yo tuvimos una discusión. Todo se fue de las manos muy rápido, y una persona que pasaba por ahí llamó a la policía. Nada asusta más a los chicos que el sonido de la sirena, así que muchos de mis amigos huyeron. Desafortunadamente,
Yo no era uno de ellos. Otro chico y yo fuimos los únicos que detuvieron. Nos esposaron a la baranda del frente del colegio, justo en la calle para que todos vieran. Éramos como animales enjaulados, privados de la libertad y no muy felices con eso. Nos negamos a cooperar, nos burlamos, les dimos nombres falsos, nos comportamos muy mal, los llamamos cerdos. Los policías siguieron preguntando, y trataron de asustarnos, pero nosotros nos negamos a dar nuestros nombres y direcciones, así que como teníamos 12 años y no teníamos necesidad de llevar documentos, no les quedó otra alternativa que dejarnos ir. La pubertad se inició en mí a los 13, cuando cursaba la secundaria en el Bancroft Junior High en Hollywood. Sea lo que sea que sentía con respecto al divorcio de mis padres, pasó a un segundo plano para dar lugar a la invasión de hormonas. Pasar todo el día en la escuela no tenía sentido, así que la dejé. Empecé a fumar marihuana frecuentemente y andar mucho más en bicicleta. Me resultó difícil controlarme, quería hacer lo que quisiera, al instante. Una noche, mientras mis amigos y yo planeábamos la forma de entrar a robar en Spokes and Stuff, la tienda de bicicletas donde nos reuníamos, por alguna razón que no recuerdo, divisé a un chico que estaba espiándonos por la ventana de un departamento que quedaba cruzando el callejón. ¿Qué estás mirando? No me mires, grité y le tiré un ladrillo a la ventana. Los padres llamaron a la policía, por supuesto, y los oficiales que respondieron el llamado nos persiguieron por todo Hollywood y West Hollywood. Nos metimos de contramano, entre medio del tráfico, cortamos camino por callejones, tomamos los parques. Ellos eran tan perseverantes como Jimmy Popeye Doyle, el personaje de Gene Hackman en The French Connection. Dábamos vuelta a la esquina y ellos estaban ahí. Eventualmente huíamos hacia Hollywood Hills y nos escondíamos en los cañones más alejados como si fuéramos bandidos del lejano oeste, y como sucede en las películas de cowboys, cuando creíamos que era seguro dejar la guarida para volver al rancho, éramos interceptados por los mismos policías. Pienso que la razón por la cual me persiguieron a mí y no al resto de mis amigos cuando nos separamos, fue porque yo era el más pequeño. Pedaleé rápido por todo el vecindario, pero no podía eludirlos hasta que busqué refugio en un estacionamiento subterráneo, bajé un par de niveles, me metí entre los autos, me escondí en un rincón y me tiré al piso, rogando que no me encontraran. Entraron al garaje a pie y cuando finalmente llegaron al lugar donde yo estaba escondido, ya habían dado por terminada la cacería creo, buscaron entre los autos con las linternas, y cuando los tenía más o menos a 2 metros de distancia, retrocedieron. Debo decir que tuve suerte. Esta batalla entre mis amigos y la policía continuó durante todo el verano y desde luego no era una forma constructiva de pasar el tiempo, pero en mi cabeza, a esa altura, era algo muy divertido. Era muy bueno manteniendo mis asuntos en privado, pero cuando me equivoqué, mi mamá y mi abuela fueron muy comprensivas. Para la mitad de la secundaria, estaba en casa el menor tiempo posible. En el verano de 1978, no tenía ni idea que mi abuela se iba a mudar a un nuevo complejo en la intersección de Kings Road y Santa Monica Boulevard. Conocía el lugar porque pasaba en bicicleta cuando lo estaban construyendo, era gigantesco, ocupaba toda la manzana. Mis amigos y yo iríamos a drogarnos y correr carreras por los pasillos y por la escalera, a cerrarle la puerta en la cara a la gente, a saltar sobre los barandales y dejar las marcas del derrape sobre las paredes recién pintadas. Una vez, cuando estábamos haciendo esto, doblé en la esquina gritando y casi derribo a mi mamá y a mi abuela que venían con los brazos cargados con las pertenencias de la madre y que las llevaban hacia el departamento nuevo. Nunca me voy a olvidar la cara de mi abuela en ese momento, la expresión era una mezcla de susto y horror. Me contuve, pude frenar. Pero al mirar por arriba del hombro vi al último de mis amigos girar muy rápido y perderse de vista. Yo tenía un pie en el suelo y otro en el pedal, pensando que podría escaparme.
Saúl, dijo la madre con una voz muy dulce y aguda, ¿eres tú? Sí, abuela, soy yo, le respondí. ¿Cómo estás? Mis amigos y yo pasamos a visitarte. La mentira no resultó con mi mamá, pero la madre estaba tan contenta de verme, que la hija me dejó continuar. De hecho, funcionó tan bien que al final terminé viviendo con mi abuela unas semanas más tarde. En ese momento es cuando empieza la hazaña en Hollywood. Pero llegaremos ahí en un rato. No voy a ponerme a analizar cómo fue que la cleptomanía se volvió mi otro nuevo interés, pero debo aclarar que fui un adolescente difícil de tratar desde muy chico. Robé lo que pensé que necesitaba y no me podía comprar, robé lo que pensé que me haría feliz tener, y a veces robé solo por robar. Robé muchos libros, porque siempre me gustó leer, robé muchísimos casetes porque amaba la música. Los casetes para los más jóvenes, que no saben qué son, tenían ciertas desventajas, la calidad de sonido se desgastaba, la cinta se enredaba en la casetera y se derretían si los dejabas al rayo del sol, pero era muy fácil llevárselos. Eran del tamaño de un paquete de cigarrillos chico, así que un ratero ambicioso podía llevarse la colección completa de su banda escondida entre la ropa y salir caminando sin que nadie se dé cuenta de nada. En mi peor momento, podía llegar a robar tantas cosas como pudiera esconder entre mi ropa, luego salía, las dejaba en los arbustos y volvía a robar más, muchas veces en la misma tienda. Una tarde me robé un par serpientes de Aquarium Stock Company, una tienda de mascotas a la que solía ir bastante seguido. Los dueños se habían acostumbrado a mi presencia y no creo que pensaran que yo podría robarles. No eran mala gente, simplemente me gustaban mucho las serpientes que vendía, no respeté lo suficiente la tienda y me llevé algunas a casa. Las enrosqué en las muñecas y me puse la campera encima teniendo cuidado que las serpientes no sobrepasaran el antebrazo. Un día fui a la ciudad y agarré un montón de serpientes, me dirigí a la calle, las escondí y volví al local a tomar un libro que me enseñara cómo cuidar las serpientes que me había robado. Una vez, me robé un camaleón Jackson. Robar un camaleón no es algo sutil, tienen astas, miden 10 pulgadas y se alimentan de moscas, tienen el tamaño de pequeñas iguanas y ojos protuberantes piramidales, extraños. Tenía muchas agallas cuando era chico, salí caminando de la tienda. Era un animal muy caro y exótico. Me fui a casa con él, pero no podía inventar una historia que explique adecuadamente su presencia en la casa, así que no me quedó otra que dejarlo vivir en el fondo de mi casa que tenía un alambrado cubierto por una enredadera, al lado del cesto de basura. Me había robado un libro de camaleones Jackson, así que sabía que les gustaba comer moscas y el mejor lugar que encontré es cerca del cesto de basura, ya que es común encontrar moscas ahí. Todos los días era una aventura buscarlo porque era muy habilidoso para esconderse y mezclarse con el medio en el que estaba. Como todos sabemos, los camaleones tienen esa capacidad, se mimetizan. Siempre me llevaba un tiempo localizarla y adoraba ese desafío. El jueguito duró más o menos 5 meses, después de un tiempo mejoró tanto su habilidad que nunca más pude encontrarla. La busqué durante 2 meses, todas las tardes, pero fue inútil. No sé qué le sucedió, pero considerando las miles de posibilidades de lo que pudo haberle ocurrido, espero que haya tenido un buen fin. Tuve mucha suerte de no ser atrapado las veces que robé, que fueron realmente muchas. Se me hacía tan fácil hacerlo que un día me atreví a llevarme de un local de artículos deportivos, un bote inflable, inflado. Necesitó cierta planificación, pero lo hice, me lo robé. No sé cómo no me atraparon. No fue gran cosa, te voy a contar el método. El bote estaba colgado en una pared cercana a una puerta lateral que conducía a un pasillo que tenía salida al callejón. Una vez que pude abrir esa puerta sin que nadie sospechara, descolgar el bote fue fácil, luego lo oculté de la vista de la gente en una muestra de productos de camping. Después esperé el momento para sacarlo de la tienda y llevarlo hasta la esquina donde me esperaban mis amigos.
Ni siquiera me lo quedé. Una vez logrado el objetivo, lo dejé en el jardín de una casa, una cuadra más adelante. No estoy orgulloso de eso, pero a fin de cuentas, cuando estaba a 10 millas de mi casa, sin plata y con la rueda de la bicicleta pinchada, me alegra que se me hiciera fácil robar una nueva de Toys R Us. De otra manera, si hubiera tenido que hacer dedo para volver a casa, vaya a saber Dios en qué situaciones me hubiese involucrado. De todas maneras, como alguien que repetidamente tienta la suerte, debo admitir que cuantas veces trates de convencerte de que tus acciones son necesarias o que haces eso porque no tenés otra alternativa y vos sabés que no es tan así y que lo que haces está mal, tenés que saber que al final siempre te descubren. En mi caso, en tanto estamos hablando de robar, al final me atraparon en Tower Records, en Sunset Boulevard, la disquería preferida de mis padres. Recuerdo muy bien ese día, era uno de esos momentos en los que uno sabe que algo no está bien, pero de todas maneras se prende en la aventura. Tenía 15 años, creo y recuerdo que estacioné la bicicleta y pensé debes ser cuidadoso con este lugar. Esa revelación no me ayudó para nada, fui muy avaro. Entré al lugar, rellené de casetes la campera, los pantalones, toda mi ropa estaba abarrotada de casetes, eran tantos que pensé quizá debería comprar algunos solo para confundir a los cajeros, creo que elegí uno del Cheap Trick, Dream Police y uno de Led Zeppelin, Houses of the Holy. Los tomé y fui hacia el mostrador, me los cobraron y me dirigí a la salida. En ese momento pensé ya pasó, estoy fuera de peligro. Estaba en la calle, junto con mi bicicleta, ya preparado para volar de ahí cuando siento una mano en el hombro. Negué todo pero me habían agarrado, me llevaron arriba a una oficina desde la cual me habían visto robar, luego me mostraron la cinta. Llamaron a mi madre, y devolví todos los casetes que había guardado entre la ropa. Ellos los acomodaron todos sobre una mesa para que mi madre los viera cuando llegara. Superé muchas cosas, cuando era chico, pero ser atrapado por robar casetes en la disquería a la que mis padres habían ido por tanto tiempo era una ofensa que era más importante para la familia que para la ley. Nunca me voy a olvidar de la cara de Ola cuando llego a esa oficina y me encontró sentado junto a todo lo que había querido robar. No dijo demasiado, porque no era necesario, estaba claro que ella pensaba que no podría haber hecho eso. Al final, Tower no presentó ningún cargo porque toda la mercancía fue recuperada. Me dejaron ir con la condición de que nunca más vuelva a poner un pie en el local, también porque el dueño reconoció que mi mamá era una clienta frecuente. Por supuesto, cuando me contrataron para trabajar en la misma tienda 6 años más tarde en la parte de videos, todo el tiempo estaba convencido de que alguien recordaría ese incidente y que me iban a despedir. Pensaba que un día cualquiera se darían cuenta que mentí descaradamente en la solicitud de empleo y que suponían algo que yo sabía que era verdad. Todo lo que había logrado robar hasta que me atraparon valía bastante más que un par de meses de sueldo. Todas las permutas se resolverían en los 8 años subsiguientes, pero solo cuando había encontrado una familia estable de mi propia autoría. En el vacío que dejó la disolución de mi familia, yo construí mi propio mundo. Tuve suerte que a pesar de mi edad, durante el periodo de prueba de mis límites, hice un amigo que siempre se ha estado conmigo, incluso cuando estuvimos lejos. Todavía es uno de mis confidentes y al que después de 30 años todavía sigo molestando. Se llama Mark Canter, su familia es la dueña del complejo Canter S. Deli en North Fairfax. Los Canter se mudaron a New Jersey y abrieron un restaurante en los 40 y desde entonces ha sido un punto neurálgico para los tipos del show business, porque la comida es buena y además está abierto las 24 horas. Está a media milla de Sunset Strip, y en los 60 ha sido el refugio de muchos músicos y sigue siéndolo hasta hoy. En los 80, los Guns han ido a comer allí de madrugada. Decky Beats Room es el bar y también hay shows en vivo, queda justo al lado del restaurante y pertenece a él. Los Canteres han sido maravillosos conmigo, me dieron trabajo y refugio.
Nunca dejaré de agradecerles todo lo que hicieron por mí. Conocí a Mark cuando estaba en el colegio primario, en Third Street Elementary School, pero nos hicimos realmente amigos cuando le robé la bicicleta en quinto grado. Nuestra amistad fue sólida desde el principio. Nos juntábamos en el Parque Hancock que quedaba al lado de un barrio opulento donde él vivía. Solíamos ir al viejo Teatro Pan Pacific, hoy es el Grove Shopping Center. El Pan Pacific era una reliquia, había sido un glamuroso cine-teatro en los 40, tenía arcos en el techo y una gran pantalla en la que pasaban películas y que definió una generación con respecto a la cultura y el cine. En esos días, el teatro seguía siendo hermoso, los arcos verdes estilo Art Deco estaban intactos, pero el resto estaba en ruinas. Al lado estaban la biblioteca pública y un parque que tenía una cancha de básquetbol y una pileta. Al igual que el Laurel Elementary, también era el punto de reunión para chicos de 12 a 18 años que alguna razón u otra, se sienten cómodos en la noche. Mis amigos y yo éramos los jóvenes del grupo. Las chicas estaban tan fuera de nuestro alcance que no podíamos invitarlas a salir, pero lo hacíamos igual. Había algunos fracasados y marginales, muchos de ellos vivían en el viejo teatro y subsistían gracias a la comida que robaban en la verdulería de al lado, 2 veces por semana. Mark y yo estábamos fascinados, nos aceptaron en el grupo porque casi siempre teníamos marihuana, que era muy requerida allí. Conocer a Mark promovió un gran cambio en mí, era mi primer gran amigo, el que me entendía cuando me sentía solo. Ninguno de los dos ha tenido lo que se llama una vida normal, pero estoy orgulloso de que hoy estemos tan unidos como en aquel entonces. Esa es mi definición de familia. Podés no haberlo visto en años, pero cuando se encuentran, se tratan como el primer día. Un verdadero amigo es el que está presente cuando se lo necesita, no solo en las vacaciones o los fines de semana. Me di cuenta de eso, unos años más tarde. Cuando no me importaba no tener plata para comer, porque lo poco que tenía lo guardaba para promocionar Guns N' Roses. O cuando no tenía un mango, ni para los afiches ni para las cuerdas de la guitarra. En esos momentos Mark estuvo a mi lado. Afrontó mis gastos, para lo que sea que necesitara dinero, lo tenía. Le devolví la plata cuando pude hacerlo, cuando empezaron a contratar a Guns. Pero nunca me olvidé que Canter estuvo conmigo cuando estaba deprimido y sin $1.